morfología externa del sistema nervioso central. Desde lo que es la configuración ósea, sabemos ya todo lo que es la configuración de la base del cráneo, la cúpula craneal. Las estructuras que están internas y protegiendo en relación a la posición de la misma manera, van a estar relacionadas con dos estructuras fibrosas. ¿Sí? La más externa se conoce como dura madre. ¿Ya? Es esta de acá, la dura madre. La dura madre tiene una característica de contener a los vasos sanguíneos que le están nutriendo. Entonces está relacionada con la circulación vascular, la circulación arterial. Tenemos dos estructuras acá vasculares que son muy importantes, ¿ya? Para la nutrición de las meninges en este caso. Hablamos de la arteria meningia media y hablamos de la arteria meningia accesoria que está hacia la parte posterior, ¿ya? Entonces, estos dos, si nosotros recordamos un poquito, están siendo originados a partir de uno de los ramos anteriores de la carótida externa. ¿Saben cuál es? ¿De dónde se originan estas arterias? Meningia media y meningia accesoria. ¿Cuáles son los ramos anteriores de la carótida externa? Tiroidea superior, lingual, facial, maxilar y transversa de la cara. De la maxilar, del primer trayecto de la arteria maxilar se están originando estos dos, la arteria meningia media y meningia accesoria, ¿ya? Entonces, ¿por qué las nombramos? Estas están relacionadas con un proceso clínico que ocurre cuando se rompen estas arterias, cuando se lesionan y nos da lugar a la formación de hematomas, ¿sí? En este caso, entre la dura madre y la tabla interna del neurocráneo hablamos de la presencia de los hematomas epidurales, ¿ya? Los epidurales. Entonces, estos tienen una característica de que en el 90% la arteria meningia media se lesiona para que pueda producirse este hematoma, ¿ya? Otras estructuras que están en la parte más superior, acá, vemos una especie de forámenes o de perforaciones que internamente encontramos a unas granulaciones, ¿ya? Estas granulaciones son conocidas también como granulaciones aracnoideas, ¿ya? Acá también las tenemos, que si nosotros las palpamos vamos a ver como una especie de cúmulos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante describir estas estructuras? Porque van a mantener en su posesión a las meninges como adheridas a unas fosas que están dentro de la configuración de los huesos, en la tabla interna del frontal, el parietal y los occipitales, ¿ya? En este caso, estas fositas granulares van a sostener a las granulaciones aracnoideas de Fazioni, se llama, ¿sí? Entonces las sostienen para mantener en su posición las meninges y las meninges al encéfalo. Lo mismo ocurre en la médula espinal, pero por otras estructuras, un estuche blanco y un estuche gris, ¿ya? Esa característica tiene la parte fibrosa conocida como dura madre. En la parte interna, nosotros hablamos de la segunda meninge, que llegaría a ser la aracnoides, ¿ya? La aracnoides en la parte interna está relacionada con la circulación venosa. Quiere decir que a partir de esta nosotros vamos a encontrar un seno sagital superior y vamos a encontrar un seno sagital inferior, que está acá. En este otro preparado lo podemos ver mucho mejor. Fíjense cómo va la circulación venosa inferior y cómo va la circulación del seno sagital superior, ¿ya? A partir de esto, fíjense las granulaciones que les había mencionado, que son estas de acá, ¿sí? Estas granulaciones, acá, ¿sí? Entonces, estas actúan como medios de soporte, ¿ya? Medios de soporte y circulación venosa. Ustedes han visto en Anato 1 que la circulación venosa del cerebro y la circulación venosa de la cara y todo lo que son los órganos de los sentidos drenan en una sola estructura. ¿Alguien sabe qué estructura?
vena yugular interna. ¿Sí? La confluencia de los senos, que es esta de acá, esta zona que está relacionada con la protuberancia occipital interna, ¿sí? En la parte posterior, permite la llegada del seno sagital superior, del seno sagital inferior, del seno transverso, del seno recto y del seno sigmoide, que están en la parte interna. Estos confluyen en una sola estructura. El seno sigmoide recoge todo el afluente venoso de estas estructuras para que se pueda drenar en la yugular interna. Lo mismo desde la cara, desde la región de la nariz, de la región de la boca, drenan en una región que se conoce como infratemporal, ¿sí? Que hemos estudiado en el acto 1. Y a ese nivel se está formando una agrupación de venas que se conoce como plexo venoso pterigoideo. Entonces, como este plexo recoge los afluentes venosos de la nariz, de la boca y demás, tiene comunicación directa con esto. Y en Anato 1, si recuerdan, si han estudiado, hablaban de el triángulo peligroso, el triángulo de la muerte, ¿verdad? Que estaba delimitado por la comisura nasolabial y de acá, de ambos extremos, hacia la región interciliar, ¿verdad? Entonces, si hay un proceso hemorrágico en esta región, puede haber comunicación directa con los senos y producirse un embolismo, o sea, la migración de un coágulo. Entonces, ¿qué va a producir en la persona? ¿Qué enfermedad le va a agarrar? Una embolia, ¿no? ¿Cómo se llama? Embolia. Ahora, otra estructura también importante es esta de acá, que es la del cerebro. Esta se encarga de separar, compartimentalizar el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Ya? Entonces, las estructuras fibrosas en este caso, la dura madre y la aracnoides, se proyectan desde la región craneal hasta la región medular. Hablamos de dura madre craneal, de aracnoides craneal, de dura madre raquídea y aracnoides raquídea. Lo mismo pasa con esta otra estructura que se conoce como pía madre, ¿ya? Esto de acá llega a ser la pía madre, ¿sí? Que está en relación con las circunvoluciones y los surcos de toda la cara superolateral, medial e inferior del cerebro y de la médula espinal, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a describir de forma grande la distribución de lo que es el sistema nervioso. Esta estructura, ¿sí? La parte más voluminosa es el encéfalo, o el cerebro. La parte inferior es la médula espinal. Pero mediante qué estructuras está comunicada, cómo se relaciona, cómo se compartimentaliza, gracias a esta estructura, que se conoce como tallo encefálico o también como tronco encefálico. Tiene 3 áreas, ¿sí? Para ser estudiadas. Anterior a este límite, que se conoce como surco ponto mesencefálico, hablamos del área del mesencéfalo, ¿sí? El mesencéfalo entonces está localizado acá en la parte anterior, entre lo que sería el borde posterior de los tractos ópticos y el borde medial anterior de los pedúnculos cerebrales, ¿ya? Entonces acá hablamos de los pedúnculos cerebrales y los tractos ópticos, ¿sí? Que ambos se van a unir a este nivel en la línea media y van a formar el quiasma óptico, del cual va a originarse, en este caso, la porción aparente o también origen aparente del segundo par craneal, que es el óptico, ¿ya? Nuestro límite posterior, como vemos, esto viene así, ¿verdad? Esto viene acá. Acá le falta el bulbo. Hablamos de un límite posterior, es este. Se conoce como surco bulbo pontino, ¿ya? Bulbo de bulbo raquídeo y pontino de puente, ¿ya? Eso es nuestro límite posterior. Esta estructura anteriormente está continuándose con un foramen que se conoce como agujero ciego, ¿ya? Lateralmente
y en el límite anterior también encontramos otro surco que se conoce como ponto peduncular, ¿ya? De esa manera estamos separando el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada, ¿ya? Inferiormente, para hablar ya de médula espinal, decimos que más o menos a 3.54 centímetros, una variante, caudalmente, o sea, hacia la parte inferior, encontramos una decusación o un entrecruzamiento motor. Entonces, hasta ahí decimos que es médula oblongada. Y hacia la parte inferior hablamos de médula espinal. ¿Ya? Entonces, esos son nuestros límites: superior, medio, medio inferior e inferior. ¿Sí? Eso es nuestro tallo cerebral. Esas tres regiones, ¿para qué nos sirven? Compartimentalizar, ¿para qué nos sirve conocer estos surcos? Porque a partir de esta cara, que es la anterior, y esta, que es la posterior, vamos a poder entender la emergencia de los pares craneales desde su origen aparente. Acá les había mencionado el segundo. Por este sector viene el primero. Justo en este sector, que es el surco pontopeduncular, está originándose el sexto par craneal. ¿Sí? El cuarto, el quinto, el sexto acá, viene el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, el 11 y el número 12 que anteriormente. ¿Sí? Entonces vemos la emergencia de todos los pares craneales y también vamos a ver el sistema de irrigación. ¿Cómo se irriga el sistema nervioso central y la médula? A partir de una arteria. Dos arterias en realidad, ¿no? Uno que se origina desde la o de la cara superior de la arteria subclavia, que se conoce como ramo medial, también como arteria vertebral. ¿Sí? El ramo intermedio es el tronco tirocervical y el ramo externo es el tronco costocervical. ¿Ya? La arteria vertebral, desde su recorrido, nosotros recordamos un poquito. ¿Cuál es el recorrido de la arteria vertebral? El recorrido de la arteria vertebral. ¿Por lo cual pasa la médula espinal o...? No. O sea, En cuello, ¿han visto cuello? Una vez que nace desde la arteria subclavia, se dirige lateralmente en la región paravertebral y a nivel del agujero transverso de la C6 ingresa por ahí, ¿verdad? Por el agujero transverso, y va a recorrer todos los agujeros transversos de la C6, C5, C4, C3, C2, C1 hasta llegar al foramen magnum. Entonces se va a nivel de la porción basilar, que es donde está localizado el puente, va a unirse, entonces viene acá y se une, forma un acodamiento y va a formar solo un tronco que se conoce como arteria o tronco basilar. Entonces hablamos del sistema vértebro-basilar, y justo a nivel del área mesencefálica va a llegar otra arteria que también viene desde el cuello, se va a originar al lado izquierdo del callado órtico y al lado derecho del tronco arterial brachiocefálico. Se conoce como arteria carótida interna, ¿sí? Por donde ingresa desde el cuello a la base del cráneo, por el conducto carotídeo, que está localizado en la porción petrosa del hueso temporal, ¿sí? Una vez que llega acá, estos dos sistemas, vértebro basilar y carotídeo, se unen en esta región y van a formar el gran polígono de Willis para la irrigación del encéfalo. ¿Ya? Entonces esta carita, toda esta antero-inferior, nos sirve para entender eso. Emergencia de los pares craneales y también para ver el origen de la irrigación de esas estructuras. ¿Ya? Ahora, los dos medios de unión que comunican tanto el cerebro con el cerebelo, que son estas dos estructuras de acá, se conocen como pedúnculos. Los pedúnculos cerebrales, en este caso van a ser izquierdo, derecho, y estas estructuras de acá, que van a ser los pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Izquierdo y derecho. Entonces tenemos acá, fíjense, forma como una especie de X, ¿no? Aquí, 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 aquí.
¿sí? Estos dos superiores anteriores se llaman pedúnculos cerebrales. En cambio, estos de acá se conocen como pedúnculos cerebelosos. ¿Ya? Y la estructura que va a continuarse con la médula espinal es esta. Se conoce como médula oblongada. ¿Ya? La médula oblongada sigue la trayectoria medial de este surco basilar. Inferiormente ya no se conoce como surco, sino como fisura longitudinal anterior de la médula oblongada. Lateralmente vamos a encontrar una masa que se conoce como oliva vulvar. ¿Ya? La oliva vulvar delimita dos surcos, anterior y posterior. Tenemos un surco preolivar y tenemos un surco retro o postolivar. ¿Ya? Entonces, de esta manera entendemos que a partir de este, por ejemplo, están haciendo el 12º y de este el 11º paracranial. ¿Ya? La cara posterior de esta estructura nos dice que básicamente nos sirve para entender el sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en esta cara podemos encontrar una estructura bitriangular, un triángulo superior continuo y un triángulo inferior vulvar, que se conoce como cuarto ventrículo, que es esto de acá. Se continúa con este espacio, que en realidad cuando esto está cerrado, con todas las estructuras adyacentes, forman un conducto, que se conoce como conducto o acueducto mesencefálico se llama. ¿Sí? Acueducto mesencefálico de Silvio, que comunica con el tercer ventrículo, ¿ya? Que justamente son estos espacios que vemos acá, ¿no? Tercer ventrículo, ventrículos laterales para la circulación del líquido cefalorraquídeo. Internamente en esta estructura también encontramos unos plexos, que son como unas agrupaciones o engrosamientos de tejido nervioso en los cuales se están formando el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, se forma acá, circula por este acueducto, pasa al tercer ventrículo, a los ventrículos laterales, al conducto, en este caso de Monroe, ¿sí? Que es conocido como interventricular, y en la parte inferior por el Luschka y por el conducto de Magendie, que están localizados infero anterior y infero posterior al cuarto ventrículo. ¿Ya? Una vez que circula por esta cara y por estas regiones, ¿dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? Se reabsorbe en estas granulaciones que les había mencionado, en las granulaciones aracnoideas. Ahí termina, ¿ya? Ahí se regenera y se vuelve a sintetizar nuevamente el líquido cefalorraquídeo. Entonces es muy importante. Tenemos dos sistemas de irrigación, uno que es vascular y el otro que es a través del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? También le aporta nutrientes y demás, pero lo único que le aporta oxígeno es la circulación arterial, ¿ya? Entonces esa es la vía de comunicación que tenemos en lo que es el tronco encefálico o el tallo encefálico. Ahora, estudiando la morfología externa, decimos que el cerebro tiene una cara superolateral, una cara medial y una cara inferior. ¿Sí? La cara superolateral, en este caso llega a ser esta, cara medial, cara inferior. ¿Cómo identificamos si esto es anterior, si es izquierdo, si es derecho? Anteriormente, la lobulación frontal tiene más espesor, tiene más volumen en relación a la parte occipital, que presenta esta separación, que se conoce como cisura parieto-occipital medial, ¿ya? Y también tenemos esta excavación, esta fosa cerebelosa. Entonces, si vemos esto y vemos lo que es la masa, vamos a hablar ya de anterior y posterior, ¿sí? Para poder identificar las circunvoluciones. Entonces, ¿qué es un surco? ¿Qué es una cisura? Un surco es un área en el cual está contenida elementos vasculonerviosos que delimitan otra área nerviosa, en este caso prominencias nerviosas, que se conocen como circunvoluciones. En cambio, una cisura es una estructura, es un componente más profundo en el cual
ya no separa circunvoluciones, sino separa áreas mucho más grandes. En este caso, lóbulos, que va a ser un lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. ¿Ya? Entonces, para poder estudiar esto, nosotros tenemos que recordar nuestros conocimientos de neurocráneo, ¿verdad? Decimos que el lóbulo frontal está localizado por su polo superior, por la porción, en este caso superior del frontal. La cara orbitaria por la porción horizontal del hueso frontal, ¿cierto? Más el etmoides y la porción anterior del esfenoides. La porción parietal, pues por todo lo que son los huesos parietales. La porción occipital por la porción inferior o escamosa del hueso occipital, ¿cierto? Y la porción temporal, en este caso, lateralmente por la porción escamosa del temporal y horizontalmente por la porción petrosa o peñasco del temporal. ¿Ya? Hablamos de 4 lobulaciones y un quinto accesorio que llegaría a ser este de acá, que se conoce como lóbulo de la ínsula, ¿no? El lóbulo de la ínsula es el quinto lóbulo que está por debajo internamente a lo que sería el lóbulo temporal. ¿Ya? Está internamente. Entonces, vamos a describir la anatomía de superficie del cerebrito. Bien. Para regionalizar en este caso, en anterior y posterior, ¿se ha perdido mi puntero? No. María, lo hemos dejado mi puntero allá. Anda a buscar. Ven, debe estar en el mesón. Anda, aquí está. Igual que ya, entonces, hablamos de un límite medial, también conocido como cisura de Rolando, o cisura medial de Rolando. ¿Por qué? Comunica este polo, que es superior, con el límite, en este caso inferior, que llegaría a ser la cisura lateral de Silvio. ¿Ya? ¿Cuál es la cisura lateral de Silvio? ¿Puedes cerrarlo, por favor? ¿Qué? ¿Qué? Bien, decíamos, cisura medial de Rolando y cisura lateral de Silvia, ¿sí? Nos regionalizan un anterior, posterior, superior e inferior, ¿ya? A partir de esto, decimos que esta cisura de Rolando nos delimita un lóbulo frontal, ¿verdad? En este vamos a encontrar un surco frontal superior, un surco frontal inferior, ¿ya? 3 masas o 3 giros, o también conocidos como circunvoluciones. Giro o circunvolución es lo mismo. Entonces hablamos de circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y la inferior, que está regionalizada en 3, la inferior. La posterior se conoce como opercular, la media se conoce como triangular y la anterior se conoce como orbitaria, ¿ya? Opercular, triangular y orbitaria. Posteriormente, estos surcos vienen de esta manera y se desdoblan, fíjense, se desdoblan acá y nos van a delimitar otro surco que se conoce como surco prerolándico, ¿sí? Anterior al surco, en este caso la cisura medial. Surco prerolándico. Entonces también nos va a delimitar una circunvolución prerolándica, ¿sí? Porque sigue siendo anterior. Circunvolución o giro prerolándico y surco prerolándico, ¿ya? Posterior a esta estructura, en la porción parietal solamente vamos a encontrar un surco, que se conoce como surco intraparietal. El surco intraparietal de igual manera viene y se desdobla en 2, acá.
nos va a delimitar un surco que se conoce como retrorolándico o postrolándico. Nos va a delimitar también otra circunvolución que se va a conocer como la circunvolución post o retrorolándica. ¿Sí? Fácil, solamente tienen que cambiar la terminología. ¿Ya? En lo que es la porción temporal, en el lóbulo temporal lo mismo. Tenemos 2 surcos y 3 circunvoluciones. Acá, el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. ¿Ya? La media, en este caso el surco superior y el surco inferior, el surco superior termina en lo que llegaría a ser la porción de la cisura lateral de Silvio. En cambio, el inferior termina en esta estructura, que se conoce como circunvolución o giro supramarginal, se llama, ¿sí? Esta área de acá. Que posteriormente a esta nos va a delimitar un espacio que se conoce como surco preoccipital. ¿Ya? El surco preoccipital. Estaba acá, ¿verdad? Surco preoccipital. Tenemos un límite inferior y un límite superior que va a estar representado por este de acá. ¿Ya? Esto, que es la parte superior de lo que sería la cisura parieto-occipital medial, continuándose como cisura parieto-occipital lateral. Entonces, este y este de acá nos delimitan una línea imaginaria para hablar de lóbulo parietal y lóbulo occipital, ¿sí? Estas dos estructuras nos delimitan, porque no hay una estructura así bien marcada como esta, ¿verdad? Que recorre toda la superficie de inferior a superior. ¿Ya? Entonces tomamos los dos como referencia. En el polo, en este caso posterior, en la lobulación occipital, encontramos un surco que se conoce como surco calcarino. ¿Ya? El surco calcarino se proyecta hacia la parte interna de igual manera, hacia la porción calcarina, y nos va a delimitar a partir de un surco occipital más, un superior, que se va a proyectar más caudalmente, y tenemos 3 masas, una circunvolución occipital superior, una media y una inferior. ¿Ya? Entonces lo mismo, ¿sí? A partir de los surcos se generan espacios, se generan prominencias de tejido nervioso. ¿Ya? En la cara medial, en esta carita, vamos a poder observar el medio de unión de ambos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que se conoce como cuerpo calloso. El tronco del cuerpo calloso, que es la parte media, vamos a encontrar anteriormente el pico del cuerpo calloso, la rodilla del cuerpo calloso y en la parte posterior el esplenio. ¿Ya? Pico, rodilla, tronco, esplenio, ¿sí? Del cuerpo calloso. Superiormente encontramos un surco, que es este de acá. Se conoce como surco del cuerpo calloso. Nos está delimitando un área que es supracortical y un área inferior que se conoce como talámica, ¿sí? Esta área de acá. Superiormente a lo que es el surco del cuerpo calloso encontramos un giro, una circunvolución, que se conoce como del cíngulo. Cíngulo se llama, o giro o circunvolución del cíngulo. ¿Sí? Entonces se va a continuar hacia la parte posterior y va a tener una relación con lo que sería la cisura parieto-occipital medial. ¿Ya? Entonces podemos encontrar eso. En la parte anterior encontramos una porción orbitaria también, ¿sí? Y en la parte posterior áreas relacionadas con la porción de la fosa cerebelosa, ¿sí?
Entonces, eso es la anatomía de superficie, en este caso, solamente de las caras superolateral, medial e inferior del cerebrito, ¿ya? Hablando de lo que es las características de la médula espinal, decimos que es la segunda porción inferior del sistema nervioso central. Por su forma nos dice que tiene una forma de cilindro, ¿verdad? Una forma cilíndrica que está localizada en lo que es la cavidad medular o el conducto medular de lo que sería la columna vertebral, formada por sus 5 regiones, ¿cierto? Las características morfológicas nos dicen que longitudinalmente esto mide 45 en hombres. 45. Muy bien. Peso. De 30 gramos. No, 30. 28, ¿no? 28 30 era. gramos. Color. Gris. Blanquecino. Blanquecino. Color blanquecino. Pares raquídeos. ¿Cuántos? Suma. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántas vértebras tenemos? 32. 31 vértebras. Tiene 32. ¿Quién da más? 32. ¿Cuántas vértebras tenemos? Ah, vértebras. 12. No. Tenemos 31. 31 vértebras. 33 vértebras. 33 y 31 pares raquídeos, ¿no? Bien, entonces, la cápsula blanca, en este caso, y la cápsula gris, nos dicen que el recubrimiento meningio forma la parte interna. El recubrimiento gris forma las estructuras que protegen dentro del conducto medular, que van a ser, por ejemplo, el ligamento amarillo y el ligamento longitudinal posterior, que están dentro de la cavidad medular, ¿sí? Los medios de soporte, a partir de su unión superior, que hemos dicho que es a nivel de la interdigitación o entrecruzamiento motor, inferiormente la longitud total de la médula espinal nos abarca la unión del disco intervertebral de L1 y L2 como límite inferior, ¿verdad? Como límite inferior. Entonces, a partir de esto se está proyectando los nervios del plexo lumbosacro, ¿sí? Y en la porción superior del plexo braquial, a partir de dos estructuras que se conocen como dilatación superior y dilatación inferior, también conocida como braquial y como lumbar, ¿ya? A partir de esto, la configuración de la médula nos dice que está formada por 3 cordones, ¿no? Un cordón anterior, dos cordones laterales y uno posterior. ¿Cómo? En la línea media, hablando de la médula oblongada, hemos dicho que existe una fisura longitudinal anterior de la médula oblongada. También se continúa hacia la médula espinal, ¿sí? Que llegaría a ser esto. Es importante porque a ese nivel, en la médula oblongada y hasta la región cervical de la médula espinal, se encuentra una arteria que se conoce como espinal anterior, que se está originando también de la cara o borde inferior, en este caso, de las dos arterias vertebrales, ¿sí? Entonces va a formar un tronco superior y un pequeño tronco inferior, ¿sí? Para dirigirse a la cara anterior, en este caso de la médula espinal. El límite de la región anterior nos dice que lateralmente se están proyectando estas raíces anteriores, ¿verdad? Las raíces anteriores. A partir de este surco, que se conoce como surco anterolateral, ¿sí? El surco anterolateral. Si nosotros vemos detenidamente aquí, tenemos y podemos observar a la arteria espinal anterior, ¿sí? Que está siendo recubierta también por esta otra estructura que se conoce como pía madre raquídea, ¿verdad? Pía madre raquídea. Entonces hablamos de las raíces anteriores y las raíces posteriores. En la cara posterior nosotros vamos a encontrar
el surco longitudinal posterior, ¿sí? Para la emergencia de las raíces posteriores, que son estitas, existe otro surco, que es el surco posterolateral. Entre el surco posteromedial y el surco posterolateral existe otro, que es el intermedio, ¿sí? El intermedio. Entonces, el intermedio nos va a delimitar dos haces, ¿sí? Uno medial y el otro lateral. El haz medial también se conoce como haz de Gol o de Gracil, ¿no? Gol o Gracil, me estoy confundiendo con Gerlach. Gerlach es la válvula iliocecal, se la conoce de esa manera. Y lateralmente, esta de acá se conoce como haz cuneiforme, ¿no? Haz cuneiforme, que está relacionado con la parte posterolateral, ¿ya? ¿Cuál es su otro nombre del cuneiforme? Burdach, ¿no? Burdach. Es golo de Gracil, cuneiforme de Burdach. Gracil es lo que va al centro, cuneiforme que va a Lateral, sí, lateral. Posterolateral, y este es posteromedial, ¿sí? Gol posteromedial y cuneiforme posterolateral, ¿ya? También están los surcos, ¿verdad? Lo del surco posterolateral, surco posteromedial y abajo está El intermedio. anterolateral y En la cara posterior hemos dicho tres surcos: surco posteromedial, surco posterolateral y surco intermedio. Son tres, que delimitan dos haces: un haz medial de Gol y un haz lateral cuneiforme. En la cara anterior solamente hay